En primer lugar, vamos a tener a Arturo Fontaine. Arturo es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile. Él es el director del Centro de Estudios Públicos y profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile. Él también es un premiado escritor chileno. Escribe novelas y poesías. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un gran honor estar con ustedes esta tarde. Voy a hacer una breve exposición que tiene el título de esta misma mesa redonda, que es la educación pública en la encrucijada. Esto corresponde a una síntesis de un trabajo en curso que estamos haciendo con Sergio Ursúa y que esperamos publicar hacia fines de año. La tesis es que, como vamos, la educación pública va a desaparecer en Chile, salvo quizá como último recurso educacional para los que no tienen alternativa. Y sin embargo, los presidentes, las autoridades, los líderes de todos los partidos de derecha e izquierda proclaman una y otra vez su compromiso con la educación pública. Todos la defienden y quisieran revitalizarla. La pregunta es ¿cómo? Los matriculados en los colegios públicos eran algo de un 78% el año 81, un 57,8% el año 1990 y hoy supera levemente el 40% del total. Similares dinámicas se observan al analizar el número de establecimientos educacionales en función de su dependencia. Según una encuesta del CEP de diciembre del año 1986, o sea, a 5 años de la gran reforma del 81, el 59,8% de la población de Santiago prefería una escuela particular, una escuela pública o fiscal a una particular subvencionada. En junio-julio del año 2011, ese porcentaje había subido a un 70%, pero invertido, ahora en favor de la educación particular subvencionada. En el 79, ese guarismo, 70% de gente a favor de la educación particular o que prefiere la educación particular subvencionada, baja un poquito en la izquierda, pero solo a un 66%, o sea, muy poquito. Y sube a un 79% entre quienes tienen 13 o más años de educación y llega a un 84% entre quienes tenían 18 y 24 años el año pasado en plena huelga y movimiento de protesta estudiantil. Supongamos que el proceso actual sigue su curso y la educación pública poco a poco muere. ¿Qué consecuencias tendría? Imaginemos un país en el que casi todos se educan en establecimientos particulares con subsidio estatal. Imaginemos que una gran mayoría de las familias complementa ese subsidio con un aporte adicional y solo las familias que no pueden pagar ese plus van a colegios particulares gratuitos, totalmente subsidiados por el Estado. Pero seguramente, por el mero peso de la historia, subsistirían algunos colegios públicos que recogerán a quienes, a los que no pudieron ir a los particulares subvencionados. Probablemente serán colegios mediocres, mal financiados, con un estudiantado homogéneo desde un punto de vista socioeconómico. Serán probablemente guetos de pobres. Serán el último recurso de los que no tienen alternativa. De este modo, el Estado habrá permitido y financiado que la educación exprese la visión de mundo de los padres. El bien que el sistema prioriza es indudablemente la libertad de los padres, lo que se materializa en una gran diversidad de colegios, cada uno de ellos encarnando una determinada manera de entender la educación. Podrán surgir, como han ido surgiendo, colegios de comunidades educacionales budistas, ateas, ecologistas, jesuitas, Opus Dei, marxistas, postmarxistas, masónicas, judías, evangélicas, etcétera, etcétera. Habrá colegios que promuevan la libre empresa, los habrá que promuevan el socialismo. Podrán desarrollarse colegios inspirados en diversas escuelas educacionales, desde las más conservadoras a las más progresistas. Habrá entonces escuelas tradicionales, constructivistas, posmodernas.
Algunos impondrán una disciplina férrea, otros serán permisivos, unos serán mixtos, otros no. Habrá algunos que enfaticen la enseñanza de los idiomas, las manualidades, la práctica de los deportes, la solidaridad con los pobres, la vida al aire libre o la igualdad de las orientaciones sexuales y el respeto a las minorías en este campo. Podrá haber colegios para alumnos especialmente dotados para la música, las matemáticas, el fútbol, etc. Cada uno de ellos tendrá una identidad muy marcada y creará fuertes sentimientos de pertenencia entre sus estudiantes. El Estado, en este esquema, se mantiene neutral ante estos diversos proyectos educacionales. El Estado, si por ejemplo de hecho no hay colegios budistas, no hace nada por promoverlos. Por cierto, entonces nada asegura que surjan proyectos tan diversos como los que he señalado, pero nada tampoco lo impide. El Estado juega un rol regulador y orientador del sistema por la vía de los programas curriculares que exige para reconocer los grados académicos. Si quisiera ir más allá, podría controlar la calidad del sistema, en cierto modo lo hace hoy día indirectamente a través de exámenes. De esta manera se balancean en parte las visiones particulares de estos colegios familiares, asegurando un mínimo común curricular. Ese mínimo incluirá no solo la obligación de impartir algunas disciplinas y ciertos niveles de exigencia académica en ellas, sino que también probablemente la difusión de algunos principios fundantes del orden democrático, el respeto a la igualdad de las personas, su libertad, el pluralismo, el espíritu crítico, el respeto por los derechos humanos, entre otros. Y esto está de algún modo recogido en los aspectos transversales de nuestro currículum actual. Por cierto, ¿cuánto debe comprender ese mínimo requerido para formar ciudadanos y qué orientación ha de tener? Son asuntos que siempre serán controvertidos. Este estado de cosas tiene, creo yo, un marco conceptual y tiene un elemento histórico que explica que se haya arraigado. Me voy a saltar el elemento histórico de por qué esto ha hecho carne en Chile y me voy a referir simplemente, voy a reseñar porque tengo poco tiempo, el marco conceptual. Yo creo que esto es muy cercano a lo que planteó Stuart Mill. Se acerca mucho a lo que Stuart Mill propuso como sistema educacional. En su célebre ensayo acerca de la libertad, dice Mill, si un gobierno se resolviera a exigir para cada niño una buena educación, podría evitarse el problema de proveerla. Podría dejar que los padres consigan la educación donde y cuando les plazca y contentarse con ayudar a pagar las matrículas escolares de las clases de los niños más pobres y cancelar la totalidad de la matrícula a quienes no tienen nadie que pueda hacerlo por ellos. Hasta ahí la cita de Mill. El año 1859 quedó de esa manera esbozado un sistema de financiamiento descentralizado de colegios particulares elegidos por los padres, con financiamiento compartido por algunos y con educación gratuita para los más pobres. En otro texto, Principios de la Economía Política, es cierto, Mill plantea que la educación es una de esas cosas en las que en principio es admisible que el gobierno la provea directamente. Pero ese texto está matizado por lo que dice en otros lugares en los cuales se inclina claramente porque el Estado financie un sistema educacional descentralizado. A Mill le preocupa el derecho de los padres a exigir una educación acorde con sus propias ideas. Quiere evitar la discusión acerca de qué debe enseñarse por parte del Estado y quiere evitar que eso se transforme en lo que él llama una mera batalla de sectas y partidos. Según Stuart Mill, si el Estado toma en sus manos el grueso de la educación, se amenaza, cito, la individualidad del carácter y la diversidad de opiniones y modos de conducta. Una educación general estatal, escribe Stuart Mill, es una mera argucia para amoldar a la gente de modo que los unos sean iguales a los otros. La diversidad de la educación es así una parte integral de su proyecto de sociedad que busca el desarrollo humano en su más rica diversidad. El Estado debe hacer, para Mill, que la educación sea obligatoria, debe financiarla del modo subsidiario ya señalado y debe regularla, eso sí, a través de exámenes generales.
¿Hay algún rol para la educación pública? ¿Tiene alguna razón de ser? Él admite que el Estado puede proveer educación, pero tiene reservas. Y en caso en que el Estado se decida a hacerlo, es decir, a tener colegios públicos, eso debe ser entendido como uno entre muchos experimentos, dice, en competencia y realizado con el objeto de servir de ejemplo y estímulo y de mantener a los demás dentro de ciertos niveles de exigencia. Es decir, el Estado puede tener algunos colegios que tengan un rol paradigmático o modélico del sistema. Este enfoque de Stuart Mill yo creo que es muy inspirador y apuesta con mucha valentía por la libertad, pero considera solo dos dimensiones. Prioriza la diversidad de la educación y la calidad. El Estado financia escuelas particulares y establece vía exámenes controles de calidad. Escapan entonces a su mirada otras dimensiones importantes: la equidad del sistema y su carácter inclusivo o segregado, por ejemplo. Nada hay tampoco acerca de la importancia de que haya escuelas que en su interior sean pluralistas, ni plantea, como lo hará Dewey, una vinculación entre escuela inclusiva y formación para la democracia. Diríamos que son justamente estas dimensiones las que en particular inquietan hoy en Chile. Complica la situación el hecho de que entre los diferentes bienes que persigue un sistema educacional a veces hay tensiones, de modo que, por ejemplo, al avanzar en una dirección se retrocede en otra. Por ejemplo, si el punto de partida educacional es muy desigual, es probable que ejercitando legítimamente su libertad, las familias que inviertan más en la educación de sus hijos sean las más aventajadas y tiendan entonces a acrecentar la desigualdad. En tal caso, una sociedad que busque premiar la calidad o el mérito terminará premiando, de hecho, desigualdades de origen. Por otra parte, en la línea de las preocupaciones de Dewey, una pluralidad de comunidades escolares cerradas y excluyentes podrían coexistir en tanto guetos culturales, desconectados entre sí y sin contribuir a la construcción de una deliberación fructífera capaz de nutrir instituciones y consensos democráticos básicos. Yo creo que el sistema que tenemos tiene muchos elementos positivos, fundamentalmente la diversidad y el compromiso que los padres adquieren vía el financiamiento compartido con su colegio, lo cual a esos colegios les da identidad, pertenencia, sentido, misión. Pero hay elementos negativos. Desde luego, el financiamiento compartido incide fuertemente en la inequidad del sistema. Para estos efectos entendemos que hay mayor inequidad cuanto mayor sea la dependencia entre los resultados del alumno y el nivel socioeconómico de los padres. En general diríamos que una sociedad es equitativa en tanto y cuanto la cuna, en términos socioeconómicos, tiene menos poder predictivo del futuro en términos socioeconómicos de ese niño. El financiamiento compartido permite que los padres relativamente más ricos mejoren la educación de sus hijos y con ello sus oportunidades futuras. Ello podría tender a reproducir, quizá incluso a agudizar las diferencias originales de ingresos. El segundo problema, en el lado negativo, es la segregación. La posibilidad de ejecutar la disposición a pagar por mejores servicios educacionales debe traducirse en mayores diferencias entre los resultados educacionales de la población en función de su ingreso. Este es un fenómeno natural, propio de un sistema económico que permite el ordenamiento de las familias en función de sus preferencias y recursos. Tal como ocurre en cualquier mercado, colegios más caros tenderán a ser mejores, por lo que no debe sorprender una asociación positiva entre el gasto de los hogares y los resultados académicos de sus hijos. Esto ocurre no solo en Chile, sino que, por ejemplo, mirando los resultados de la prueba PISA. A mayor aporte privado, mayor segregación. Es una línea completamente así. No cabe duda que hay una parte de la segregación de nuestros colegios que corresponde al barrio, lo que se agudiza por el hecho de que nuestro sistema es continuo,
La decisión se toma para niños de 4 años y esos niños no pueden viajar en el transporte público y tienden entonces a buscar colegios del barrio, de manera que una parte de la segregación corresponde a la segregación de la ciudad. Pero, sin duda, el financiamiento compartido agudiza ese proceso. La población, por otra parte, está masivamente abandonando la educación pública. Y eso es un hecho. Ya di los datos de las encuestas y los datos de la realidad. La pregunta es, ¿han tenido oportunidad de competir los colegios públicos? Y me apuro, porque se me va a ir el tiempo, pero podría detallar esto más adelante si hay preguntas. Pero desde luego, enuncio, los colegios públicos no fueron concebidos para competir por los alumnos con las escuelas privadas. Cuando sobrevino el drástico cambio de paradigma, ni las autoridades ni la estructura organizativa estaban preparadas para ello. Enseguida, los colegios particulares subvencionados pueden expulsar alumnos por mal rendimiento o mala conducta. Para los municipales o públicos esto es sumamente complicado. En tercer lugar, la municipalización más el subsidio por alumno significaron que el Estado adoptó una posición neutral y equidistante de la educación particular y de la pública. La educación municipalizada quedó, en cierto modo, sujeto a una pluralidad de autoridades, sin una clara dirección. El traspaso, cuarto, a las municipalidades fue percibida como una capitis diminutio para la educación pública. Una encuesta del CEP del año 87 indicaba que el 82,5% de la población prefería que los establecimientos públicos dependieran del ministerio y solo un 9,2% de las municipalidades. La gente sintió que esto iba a quitarle estatus a la educación pública y eso es uno de los elementos que en definitiva terminó ocurriendo. 5. El financiamiento compartido ha sido clave, introducido durante el gobierno del presidente Frei, rompió la competencia de igual a igual que hubo al comienzo entre establecimientos educacionales municipales y particular subvencionados. De pronto los colegios públicos se encontraron con menos recursos que los particular subvencionados. Hoy por hoy, gracias al financiamiento compartido, un colegio puede recibir hasta 70.000 pesos mensuales más que uno público por alumno. La competencia del colegio público entonces tiene más posibilidades de invertir. Los padres lo han hecho y los padres lo han notado. Desde el ángulo de su institucionalidad y gobierno, los públicos quedaron sometidos a un sistema de difusión de responsabilidades. El director no tiene autoridad real en materias decisivas, ni en el nombramiento de profesores, ni en la remoción de profesores. Y compite con un director del particular subvencionado que sí tiene esas atribuciones. En términos de gestión, no incide casi en el ingreso de sus profesores. El del particular subvencionado, el director de un colegio particular subvencionado, sí. En términos entonces de ejercer el liderazgo, el diseño institucional que tenemos favorece claramente y le da flexibilidad y mucho más poder al colegio particular subvencionado que al colegio público. En cierto modo, el esquema que nosotros tenemos tal vez funciona cuando no hay competencia, pero cuando tenemos un sistema público en competencia con uno privado, no podemos tener un sistema tan diferente de administración. Podemos cuantificar cuánto cuesta esto. Y tenemos el número, lo puedo decir, es un número interesante. No me puedo detener en esto en este momento. Por cierto, la frustración que todo esto ha ocasionado es lo que estamos viendo en estas marchas, que a su vez aceleran el éxodo desde la educación pública a la educación particular subvencionada. Entonces, ¿no ocurre que la educación pública fue en definitiva derrotada por la propia sociedad? ¿No está siendo vencida por la competencia particular subvencionada? Yo pienso que no, porque por la vía del financiamiento compartido ha tenido menos recursos y debido a una institucionalidad deficiente la rige un sistema de gobierno que le impide competir en igualdad de condiciones. En otras palabras, dadas las reglas del juego, la educación pública no puede sino perder. En otros términos, la educación pública boxea con una mano amarrada. ¿Tiene sentido seguir abogando por la educación pública o más vale derechamente aceptar que la educación pública será el último recurso educacional para los que no tienen alternativa en Chile? Y esa es la apuesta real de la sociedad, más allá de la retórica de todos nuestros políticos.
El argumento en pro de la educación pública es, a nuestro juicio, que un Estado democrático puede tolerar que no exista ningún colegio budista, pero no debe tolerar que la opción de una educación pluralista no exista. Esa alternativa debe estar disponible para todas las familias, incluso las más exigentes académicamente. Esto en contraste con una educación especialmente dirigida a un grupo, por su religión, su etnia, su visión política, su nivel socioeconómico, su enfoque filosófico, en fin. Por cierto, una educación pluralista puede ser ofrecida espontáneamente por muchos colegios particulares, pero el punto es que el Estado debe asegurarse que ese tipo de educación pluralista, inclusiva y gratuita exista. Si la sociedad valora este proyecto, por lo que eso implica en términos de formación de la ciudadanía democrática, debe estar dispuesta a invertir en ello. Y para eso es necesario modificar el sistema de gobierno de los colegios públicos y enseguida es necesario establecer un subsidio preferencial para ser empleado en la educación pública. En otras palabras, es necesario compensar la ventaja que significa para la educación particular subvencionada el financiamiento compartido. Nuestra propuesta entonces, en definitiva, es que haya dos sistemas de subsidio básico. Uno, para ser empleado entre quienes optan por la educación particular subvencionada y que tienen derecho a complementar ese subsidio con dineros propios, y otro subsidio más elevado para ser utilizado en la educación pública. Muchas gracias. Juan Eduardo García Huidobro, aquí a mi izquierda. Él es licenciado en Educación y Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es doctor en Ciencias de la Educación y Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente es decano de la Facultad de Educación y director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Él presidió el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Vamos a escuchar ahora a Juan Eduardo García Huidobro. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Partamos con la palabra encrucijada. Tiene tres significados en la Real Academia. Creo que los dos, el primero y el último, tienen bastante que ver con la situación que tenemos. Es un lugar en donde se cruzan dos o más calles o caminos y es una situación difícil en que no se sabe qué conducta seguir. Yo voy a postular, voy a presentar 3 puntos. En primer lugar, una cierta consideración más bien histórica sobre el camino que hemos estado transitando, una mirada al camino que se nos cruza y una interpretación sobre el punto crítico de la encrucijada que estamos viviendo en educación. Hitos del camino que hemos estado transitando. Estos hitos están sesgados, es una lectura histórica desde la desigualdad. En primer lugar, 3 cosas o 3 ejemplos, 3 recuerdos del comienzo de la educación chilena. Ahí yo tengo un texto de Andrés Bello que me parece particularmente significativo acerca de la concepción que a mitad del siglo XIX la élite tenía de la escuela popular. El círculo de conocimiento que se adquiere en estas escuelas erigidas para las clases menesterosas no debe tener más extensión que la que le exigen las necesidades de ellas. Lo demás no solo sería inútil, sino hasta perjudicial, porque se alejaría a la juventud demasiado de los trabajos productivos. Un segundo hito importante es la Ley de Educación Primaria Obligatoria. Es un hito que le costó a Chile mucho tiempo y mucho esfuerzo, una discusión parlamentaria de 20 años, ¿no es cierto?, donde había 2 posiciones, una posición más liberal republicana y una posición más católica conservadora. Y ahí tengo un texto del senador conservador Blanco que arguía: tras esa ley que sus sostenedores llaman de libertad, veo yo la persecución. Tras la instrucción obligatoria diviso la enseñanza laica, y con la enseñanza laica veo al pueblo sin religión y sin freno, y esta perspectiva me aterra.
Se aprobó la ley, don Darío Salas fue director de educación implementando esta ley, pero ahí hay otro detalle importante. La ley aceptó la educación obligatoria, pero la ley se negó a que hubiese un mismo sistema educativo para todos. O sea, se mantuvo un sistema educativo para la élite y un sistema educativo para el pueblo. Salas tiene análisis muy importantes para mostrar lo dañino que esto era para el país. Sin embargo, siendo director de educación en el año 2017, o sea, hasta el año 2017, dice: será difícil ya volver atrás, y mientras el país no haya pasado mediante una más amplia difusión de la cultura, precisamente esta tormentosa etapa doctrinaria en que la educación es considerada arma religiosa o política, será mejor dejar tranquilo este problema de la dirección única. Un poquito lo que pasó con la Ley General de Educación unos años después. Hubo progreso entre medio. Un caso que es importante recordar, ¿no es cierto?, es la reforma de Frei Montalva, que realmente expande, logra unificar el sistema que hasta ese año era dividido. A mí me tocó preparatoria versus lo otro, o sea, no hace tantos años. Pero después el cuento es conocido, ¿no es cierto?, viene el golpe, y acá hay un texto que yo creo que un poco con menos carismas teóricos que Stuart Mill, pero el general Pinochet dice cosas parecidas. En su directiva presidencial sobre educación nacional dice que hay que hacer congruente al sistema educativo con el sistema económico institucional, y tiene una directiva larga, pero hay dos cosas que me parecen centrales. El Estado centrará su énfasis en la educación básica y cumplirá su deber histórico y legal de que todos los chilenos no solo tengan acceso a ella, sino que efectivamente la adquieran y así queden capacitados para ser buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos patriotas. De allí para arriba es el mercado, es un problema de esfuerzo y plata. Alcanzar la educación media y en especial la superior constituye una situación de excepción para la juventud, y quienes disfruten de ella deberán ganarla con esfuerzo y además debe pagarse o devolverse a la comunidad nacional por quien pueda hacerlo ahora o en el futuro. Tenemos las bases del actual sistema, que en el fondo la reforma de los 80, que acaba de ser bien descrita, ¿no es cierto?, el sistema de subvenciones, una igualdad de trato entre públicos y privados que ha terminado siendo nociva para la educación pública, y el sistema de municipalización. Un solo dato: entre el 81 y el 90 la educación particular subvencionada se duplica, de ser un 15% pasa a ser el 31.3% de la matrícula. La concertación parte con una crítica inicial fuerte. Un par de frases del discurso de inauguración del año escolar del 90 del entonces ministro Ricardo Lagos, que no es muy distinto a lo que están diciendo los estudiantes hoy día. Desgraciadamente, una concepción errónea del rol del Estado ha llevado a maniatarlo en el cumplimiento de su obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación para todos. La responsabilidad social en educación ha sido reemplazada por el ilusionismo del mercado. Sobre texto de la necesaria descentralización se ha llegado no solo a la atomización del sistema, sino a una competencia a veces agresiva en donde debiera primar la cooperación. La concertación en la práctica le da una continuidad al sistema, una continuidad que su mayor diferencia es un Estado notablemente más activo, una discriminación positiva más fuerte hacia los más pobres. Pero hay dos momentos, digamos, de ese trayecto que terminaron solidificando o robusteciendo el modelo que teníamos en vez de cambiarlo. Uno es, como se dijo, este modelo de esta reforma del financiamiento compartido del año 93, que hizo que prácticamente se multiplicara en un plazo muy corto, ¿no es cierto?, de 232 establecimientos del 93 a 1.426 el 2000 con financiamiento compartido y más de 2.300 en la actualidad.
Y el segundo tema, ¿no es cierto?, es, después de todos los gritos de cambio de la LOCE, el haber sacado una segunda LOCE, o sea, que no cambia demasiado la anterior. Resultados de los 90, yo diría, claros y oscuros. Claros, o sea, es imposible no reconocer, ¿no es cierto?, que ha habido una masificación notable de la educación, que los sectores aún más pobres hoy día están teniendo niveles educativos en media y en educación superior significativos. Es importante no reconocer también que pese a todos los problemas de segregación y otros que tenemos, los aprendizajes van mejorando. Y ahí yo creo que el récord de Chile en PISA es significativo. Lo más oscuro de todo yo creo que es desigualdad y segregación. O sea, diferentes análisis hechos en diferentes partes, mirando datos de PISA, muestran de hecho, ¿no es cierto?, que Chile es uno de los dos más segregados o el más segregado, depende cómo contaron los datos, pero de ahí para abajo no ha bajado nunca. O sea, tenemos un récord de segregación social en el sistema importante. El camino que se nos cruza, exigencia de igualdad. La movilización Rebelión del Coro, la movilización Pingüina del 2006. Todos nos acordamos de reivindicaciones puntuales, PSU muy cara, límite al pase escolar. Se pasa por primera vez públicamente a un cuestionamiento global del sistema. No al ordenamiento del sistema, no a la LOCE, no a la municipalización, no al lucro, no al mercado educativo. Y se habla, por primera vez, lo dicen los estudiantes, nadie lo había dicho, que la educación chilena estaba en crisis por su gran desigualdad. Hay algunas citas de la época, María Huerta, una de las líderes, decía: lo que queremos es que ricos y pobres o vulnerables tengan igualdad frente a la educación. Estamos luchando por un derecho a la educación, no por un privilegio. Y los eslóganes que son parecidos a los que vemos hoy día en las calles: la educación es mi derecho, la educación no se vende, somos estudiantes y no clientes, solo sé que no lo sé. Movimiento estudiantil desde el 2011, el mismo núcleo de reivindicaciones: más y mejor educación pública, no al lucro y al ordenamiento mercantil de la educación. Una cita de la CONFECH de abril del 2011, hay un texto muy parecido que es de la CONFECH y de los estudiantes secundarios de ahora, de junio del 2012. En ambos textos, lo angular, la piedra angular es la recuperación de la educación pública en las demandas estudiantiles. Otras pancartas del año pasado dicen más o menos lo mismo: rescatar la educación pública, no a la privatización, la educación no se vende, etc. ¿De qué discusión se trata? ¿Cuál es el punto crítico de la encrucijada? Yo creo que sobre esto uno tiene que arriesgar. O sea, si estuviéramos todos de acuerdo tendríamos el problema resuelto. Pero mi lectura del punto crítico de la encrucijada. Lo primero que hay que decir es que situarnos en qué tipo de discusión estamos teniendo. Yo creo que uno de los problemas de malos entendidos que hemos tenido es tratar de transformar una discusión política de deliberación ciudadana acerca del tipo de orden y de sociedad que queremos en un problema técnico, en una discusión sobre un problema, sobre si más o menos, si son mejores las escuelas pagadas, en fin. No, yo creo que aquí hay en el fondo un tema que es importante. O sea, hay dos paradigmas en oposición que significan dos maneras distintas de querer sociedad y de querer vivir en sociedad. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con una discusión que como país hemos escamoteado, no hemos hecho y que la vamos sacando siempre, ¿no es cierto?, con discusiones pseudo técnicas. Esto se puede abordar, lo voy a decir al final, de muchas maneras, pero la manera que a mí me resuena más es la ligazón entre igualdad y democracia. La democracia, ¿no es cierto?, es el sistema político en el cual los distintos se aceptan como iguales en dignidad y en derechos ciudadanos. La democracia es un hecho histórico-cultural, no está asegurada.
debe ser producido y reproducido de generación en generación. La educación es la principal institución social para cumplir ese rol. Entonces se vuelve central la pregunta por las condiciones que la educación debe tener para poder construir permanentemente la democracia. Si la educación es una herramienta para generar igualdad, es claro que la educación debe ser lo más igualitaria posible. Pero esto no basta. Si la educación no es la misma para todos, no es igual. Esto es una realidad empírica. Si yo tengo una escuela de pobres y letrados, ves una escuela de hijos de profesionales, y pretendo que las dos sean de la misma calidad, estoy equivocado. O sea, no pueden ser de la misma calidad. No pueden ser de la misma calidad en aprendizaje, pero ojo, no pueden ser de la misma calidad en lo otro que la educación distribuye, que es posición social. Entonces, es central para poder tener una escuela democrática que esa provea para todos una experiencia real de igualdad a través de un encuentro con el distinto. Yo aprendo a respetar al distinto encontrándome con él y tratándolo como igual. Ahora, este argumento que hice sucintamente como exigencia a la democracia, uno lo puede replicar desde la justicia, lo puede replicar desde la libertad de enseñanza. O sea, uno de los baluartes de este modelo, ¿no es cierto?, es que nosotros podemos elegir. Y no, solamente pueden elegir los que tienen plata. O sea, el derecho humano que los padres pueden elegir la educación de sus hijos, con este sistema tampoco se cumple. Tenemos un sistema de mercado. Si yo miro en serio el mercado es un instrumento meritocrático. Por lo tanto, su única legitimidad posible parte con la base de que todos entramos al mercado más o menos operados de la misma manera. Si tenemos una escuela con los niveles de diferencia, desigualdad y segregación que tenemos, etc., el derecho a la educación es obvio. Yo quisiera básicamente dejar esto como propuesta, como proposición para pensar. Creo que lo que está cruzando el centro de nuestro problema nacional en educación es el problema de la igualdad educativa y la exigencia de no segregación. Muchas gracias. Aquí a mi derecha tengo a Carlos Peña. Él es abogado de la Universidad Católica de Chile, es doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, es rector de la Universidad Diego Portales y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Él presidió el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, también en la época de la presidenta Bachelet. Me parece a mí que a la hora de examinar la encrucijada por la que atraviesa la educación chilena, resulta útil dar siquiera un vistazo a las circunstancias que ayudaron, me parece a mí, a configurarla. ¿Cuáles fueron, cabría preguntarse, esas circunstancias que reunidas pusieron a la educación en la encrucijada en medio de la que hoy día se encuentra? Esas circunstancias, voy a sugerir de inmediato, son de dos clases. Una es sociológica, vamos a decir, y la otra meramente conceptual. La principal de todas, de la índole que acabo de llamar sociológica, es lo que pudiéramos denominar el tránsito en el sistema educativo desde un sistema de educación de élites o de minorías excluyente, como el que históricamente existió en Chile, a un sistema, en cambio, como el que se ha construido en las dos últimas décadas, de masas, un sistema extremadamente inclusivo. Ese fenómeno, que yo pienso es uno de los fenómenos fundamentales que ha experimentado la sociedad chilena en las últimas décadas, el tránsito desde un sistema educativo de élites a uno de masas, produjo, creo, tres efectos que en conjunto ayudan a entender el problema por el que hoy día atraviesa la educación en Chile. Desde luego, la masificación produjo lo que Bourdieu, si no recuerdo mal, llamó un efecto de histéresis. Los sectores sociales históricamente excluidos del sistema educativo
esperaban encontrar en él los bienes que este sistema proveía cuando era de minorías y cuando las grandes mayorías proletarias lo miraban desde la distancia. Hace 30 años, para nada más dar un ejemplo, hacerse de un certificado universitario en Chile o terminar el ciclo de escolaridad de 12 años casi aseguraba situarse por arriba en la escala invisible del prestigio y del poder. Hoy día, sin embargo, y justo porque el sistema es de masas, eso ya no es posible y el resultado entonces es una gigantesca frustración de las mayorías que acceden por vez primera al sistema educativo. Me parece a mí que este rasgo es un rasgo que no debe olvidarse porque está suficientemente documentado por lo demás en la literatura. Este es un efecto que suele acompañar como si fuera una sombra a los procesos de masificación. A ese primer efecto se agrega todavía uno relativo esta vez a la institución universitaria en particular. Los universitarios gustan concebirse a sí mismos como una suerte de aristocracia intelectual y gustan pensar a la universidad como una institución humboldtiana hecha a la medida de la Universidad Libre de Berlín. Pero en medio de la masificación descubren de pronto que la institución universitaria debe acoger a personas provistas de capitales culturales muy distintos, la mayor parte de ellas carentes del hábitus de clase que es propio de los sectores dominantes acostumbrados por tradición familiar a ir a la universidad. Esta concepción aristocratizante de la universidad se ve entonces desafiada por la masificación y la universidad pierde entonces, y sus profesores y sus rectores, el aura aristocratizante que hasta hace muy poco poseían. Y esto genera un malestar ya no en los estudiantes, sino ahora en los profesores. Y finalmente, el sistema educativo, como consecuencia de la masificación, entra en conflicto, me parece a mí, con los ideales que subyacen a los procesos de modernización y en particular con los ideales que subyacen al mercado. Ideales que hoy día nadie defiende, extrañamente, a pesar que durante prácticamente 20 años no se hizo otra cosa que elogiarlo. Pero yo, que nunca lo elogié, sin embargo, voy a intentar ahora defenderlo. La modernización capitalista que Chile experimentó en los últimos 20 años y que, aunque la izquierda hoy día se arrepienta, cambió radicalmente eso que Marx llamaba las condiciones materiales de existencia de los chilenos. Esta gigantesca modernización que cambió la vida a las mayorías en Chile, de manera que es inexplicable que algunos hoy día se arrepientan de que eso haya ocurrido. Bien, esa gigantesca modernización, digo, expandió en la esfera de la cultura los ideales del esfuerzo personal y el principio meritocrático. La gente hoy día anhela que su vida dependa cada vez más de sí misma y también anhela que las diferencias se funden en el esfuerzo que cada uno hace y no en base a la herencia o en base a factores adscriptivos. Esta dimensión, llamémosla normativa o moral, de la modernización que Chile ha experimentado en los últimos 20 años, entra en conflicto, por supuesto, con la realidad del sistema educativo, que al revés de esos ideales parece diseñado para eternizar la sombra de la cuna. Todo esto produce, pudiéramos decir, una crisis de legitimidad que no equivale propiamente, en mi opinión, a un rechazo del mercado o de los procesos modernizadores que Chile ha vivido, sino a un reclamo para que las instituciones se pongan a la altura de los ideales normativos que el proceso modernizador desató. Pues bien, a ese factor, como digo, sociológico, la masificación que produjo estos tres efectos que acabo de listar, agregaría todavía el otro factor, esta vez de índole conceptual, relativo a la manera en que se conduce el debate en la esfera pública en Chile en torno a este tipo de temas. Uno de los fenómenos más notorios de la esfera pública en Chile, en mi opinión, en los últimos años, lo constituye el predominio que la economía neoclásica adquirió a la hora de describir la vida social y en lo que a nosotros importa a la hora de describir la educación. La educación fue vista o como una forma de acumular capital humano o como el resultado de un simple intercambio voluntario mediado por el sistema de precios, descuidándose así otras dimensiones que la educación posee, como su dimensión cívica
o el papel que cumple la educación en la constitución de vínculos sociales. Esto es lo que explica, según creo, que se haya generalizado la idea que las escuelas públicas son equivalentes a las privadas. Y es que, en efecto, si la educación consistiera simplemente en incrementar el capital humano o permitir las decisiones libres de los padres, ambos tipos de escuelas serían perfectamente equivalentes. Pero las sociedades no tienen escuelas solo para eso. La escuela es una institución por la que las sociedades constituyen y transmiten eso que Durkheim llamaba una misma conciencia moral a las nuevas generaciones. Justamente lo que el mercado no logra efectuar. El triunfo de la derecha en Chile, me parece a mí, consistió ante todo en haber hegemonizado esta perspectiva neoclásica en la esfera de la cultura pública y haber impedido entonces que el debate se llevara en torno a esta otra dimensión hoy día olvidada de la educación. El triunfo de la derecha, lo digo así en paréntesis, fue en Chile un triunfo ante todo intelectual, creo yo. Lo que cabría preguntarse ahora es entonces cuál es el resultado de esta suma de factores, de la masificación, los efectos que ella produjo y esta especie de hegemonía conceptual que el esquema neoclásico ha tenido en el debate educativo. Para decirlo brevemente, el resultado de esa suma de factores es que estamos hoy día en la necesidad de superar la crisis de legitimidad, sobre eso no cabe ninguna duda, pero al mismo tiempo tenemos una cierta incapacidad conceptual para encarar reflexivamente este problema. Lo que tenemos hoy día es una indignación moral, pero no tenemos una suficiente reflexividad, creo yo, sociológica y política para encarar este problema. Necesitamos menos indignación y más reflexión, creo yo. Menos fiebre moral y más inteligencia. La encrucijada por la que atraviesa la educación chilena hoy día, creo, debe ser resuelta no solo en el ámbito de las políticas públicas, como hoy día suele creerse, sino también debe ser resuelta, insisto, en el plano intelectual, en la forma en que concebimos la educación y el papel que le asignamos en la vida en común. Esta reflexión, este trabajo intelectual debiera ir, me parece a mí, por los siguientes caminos. En primer lugar, debemos, creo, recuperar la vieja verdad que el mercado, con todo lo valioso que tiene como institución liberadora de las sociedades tradicionales, según Marx lo proclamó muy fervorosamente, el mercado, digo, a pesar de todas sus virtudes que las tiene, y sugeriría no olvidarlas, no produce vínculos sociales. Y por eso la escuela nació atada más bien a lo que los antiguos llamaban polis o los modernos república, es decir, al viejo ideal de la comunidad política. En consecuencia, el desafío urgente de hoy es el de suplir el vacío normativo que tiende a dejar una modernización puramente centrada en el mercado, no en abandonar el mercado, sino que en suplir, repito, los vacíos normativos que una modernización nada más hipnotizada por el mercado finalmente produce. En segundo lugar, y por lo mismo, debemos también estar advertidos, creo, desde el punto de vista intelectual, que la distinción entre escuelas privadas y estatales o públicas no es inocua, puesto que las segundas, es decir, las escuelas públicas, se encuentran explícitamente vinculadas a la constitución de la polis, en tanto que las primeras, las escuelas privadas, expresan intereses más bien parciales. De aquí se sigue entonces que si el sistema educativo debe ser mixto, como única forma de expresar la pluralidad de una sociedad democrática, también debe contar con predominancia pública como única forma, me parece a mí, de fortalecer el sentido de comunidad. Y esto tanto a nivel del sistema escolar como a nivel del sistema universitario. En tercer lugar, y con esto concluyo, es imprescindible hacer explícito que la función de la escuela o del sistema escolar no es solo económica, es decir, no solo es la función de incrementar el capital humano, sino que también posee la escuela una función de justicia, consistente en distribuir con igualdad las oportunidades con prescindencia de la cuna, y una función política, relativa a esta última, agregaría a proveer las experiencias que son indispensables para el desarrollo de las virtudes cívicas sobre las cuales se erige la vida democrática. En consecuencia,
debemos pensar no solo qué diseño del sistema escolar es más eficiente en los resultados de aprendizaje, también tenemos que pensar cuál es más justo y cuál contribuye mejor al fortalecimiento de la vida cívica. Creo de verdad que si logramos persuadirnos de estas tres sencillas premisas, una reforma sensata del sistema escolar, que es el único camino posible para Chile, me parece a mí, estará, yo creo, a la vuelta de la esquina, pero a condición, ya digo, que abandonemos la simple indignación y encaremos la tarea intelectual de pensar reflexivamente los problemas, y especialmente creo la izquierda no debiera hacer lo que hoy día está haciendo, que es mirar su pasado y el desempeño histórico de las 2 últimas décadas como un gigantesco error. Si la izquierda creyera de verdad eso, quienes proclaman que esas 2 décadas fueron un error debieran condenarse al ostracismo, me parece a mí. Pero yo creo que no fueron un error. La modernización capitalista en Chile cambió radicalmente las condiciones materiales de existencia de las mayorías, que en mi opinión son las que importan. Y yo creo que el problema que tenemos hoy día en Chile es que la izquierda más radical ve en la modernización una especie de alienación, siguiendo los viejos lemas de los 60, y la derecha ve un proceso de vulgarización. A mí me parece que la única perspectiva sensata es ver en la modernización un proceso de ampliación de la autonomía y de las libertades, y hay que poner este proceso de modernización a la altura de los ideales que ese mismo proceso ha desatado en la esfera de la cultura. Muchísimas gracias. Lo que han expuesto, que históricamente tenemos una educación que comenzó en los primeros, hasta el siglo XV, XVI, XVII, una educación que era de la fe religiosa. Después empezó una educación para el trabajo. Y escuchamos en la mañana que entre los años 60, 70 empezó a haber toda una crisis y esto se dispersó. La pregunta mía es la siguiente: ¿dónde queda la esencia de la existencia que es la vida? ¿Dónde está una propuesta para qué educamos? ¿No es esencialmente la pregunta cómo buscamos una educación para la vida? Se discute mucho las formas de cómo poder hacerlo y los financiamientos para tal, pero yo creo que la encrucijada del tiempo hoy día es el saber menos del yo y más del nosotros, un mundo globalizado, un mundo conectado, un mundo que está insatisfecho, que deseos y expectativas futuras no hay. Entonces la pregunta mía es, ¿no existe un planteamiento de ver para qué educamos? Esa es mi pregunta. Gracias. Vamos a acumular preguntas. Ahí. Buenas tardes. Una pregunta tal vez muy simple. Después de escuchar a don Carlos, me gustaría cuestionarme respecto a que si el mercado sigue siendo el motor que está detrás de todos estos procesos, ¿existe, bajo esa concepción de validar todo lo bueno del mercado, existe alguna ponencia, postura política, ideología, filosofía que le interese terminar con la desigualdad? Solo eso. Hola, dirigida principalmente a don Carlos Peña. Con respecto a su planteamiento sobre que deberíamos encarar este tema más desde un punto de vista intelectual, ¿cuál sería la forma de encarar esta tarea intelectual hoy frente a esta encrucijada? ¿A través de qué acciones materiales, qué decisiones y qué caminos seguir en la práctica? ¿Y cuáles son, a su parecer, estos ideales de la modernización que dirigen a la sociedad hoy y que deberían ser el objetivo hacia los cuales la educación dirige? A ver, ¿cómo decirlo? Si estamos formando alumnos, niños a través de un tipo de educación, ¿cuáles son los ideales de esta modernización para que estamos educando a estos niños hoy? Eso.
Muy buenas tardes, yo soy docente precisamente de un colegio municipalizado, Municipalidad de Santiago, y me espantó un poco la frase del señor Fontaine: la educación pública va a morir o va en camino a morir. De partida eso fue de verdad, sobre todo que lo diga alguien que lleva años en estudios profundos de esta situación. Mi pregunta va hacia usted precisamente, que mencionó que una de las herramientas que perjudicaba en la competencia del sector municipal o público al privado era las ataduras que tienen los directores, por ejemplo, para elegir a su equipo de trabajo. Ya se aprobó una ley que apunta a ese sentido, que los directores van a poder ser despedidos, ¿no es cierto?, si no cumplen con metas, según lo que se ha aprobado últimamente, que van a poder elegir a sus equipos de trabajo y que van a poder despedir al 5% de la plana docente, cosa que con el estatuto docente vigente, ¿no es cierto?, eso no se podía. Entonces, la pregunta es si esas nuevas disposiciones apuntan a esa necesidad que usted planteaba, van a solucionar el problema, y si la nueva elección de directores, que va a ser por la alta dirección pública, si no me equivoco, me disculpan si me equivoco en el concepto, la alta dirección, van a ser elegidos por ese sistema de alta dirección pública, realmente va a permitir unos directores que puedan tener resultados, elegir al equipo correcto y a los docentes correctos. Gracias. Hola, mi nombre es Ignacia y la pregunta es para el señor Fontaine igual. A mí no me quedó claro muy bien que usted dijo que quería una manera de arreglar la educación es por medio del sistema de subsidio, mediante la subvencionada y la pública. No me quedó muy claro si era un sistema innovador, porque yo estudié en ambos, en un colegio subvencionado y en un colegio público, entonces no sé si esa sea la manera correcta de mejorar a futuro la educación mediante subsidio. No sé si me podía explicar de mejor manera cómo pretende hacer eso. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta. En realidad me lo pregunto todos los días. Mi línea de investigación es la diversidad socioeconómica dentro de la educación. Y ya que tengo la oportunidad, se los voy a preguntar a ustedes. Todos de alguna manera tocaron este punto, pero ¿cuál creen cada uno de ustedes, o el que quiera responder, que hay algún valor acaso en diversificar socialmente la educación? Porque, o sea, son de esas verdades sagradas que a veces yo mismo incluso me repito, pero me pregunto, o sea, me lo estáis preguntando, pero tal vez ustedes me pueden responder al respecto. ¿Cuál es el verdadero valor, ya sea educacional, republicano, político, qué sé yo? Gracias. Buenas tardes. Los tres panelistas nos han participado de las situaciones que han llevado a este estado en que se encuentra la educación. Sin embargo, no se ha hablado respecto de qué concretamente ha hecho el Ministerio de Educación para ello. Por ejemplo, últimamente está la subvención de educación preferencial. Yo me he encontrado en colegios que tienen recursos, colegios que tienen, por ejemplo, 300 alumnos, 400 alumnos, y tienen fondos de 170 millones, 80 millones, y están entrampados porque no saben manejar los dineros. Lo segundo, el año 83, 82, se inició un sistema de supervisión. Yo participé en ese concurso que costó 8 meses de exámenes para ingresar como supervisor. El año 90 nos borraron. La educación se empezó a echar a perder cuando se empezó a politizar la educación. Gente que es comprensible, estábamos saliendo de una etapa tremendamente crítica. Los profesores de Historia y Geografía hablaban entre el 73 y el 90. Para atrás no había historia de Chile, no había historia de la educación chilena, sino que simplemente un orden político. Y esto es lo que nos ha llevado. Yo encuentro que la gente tiene derecho y se puede reclamar. Pero había un proceso de 20 años
en que esto se fue germinando. Recursos a nosotros como educación han llegado montones. El Banco Interamericano, sobre 6 millones de dólares, la compra de la reforma española fracasada, otros 60 millones de dólares. Entonces, eso también es un factor importante del por qué se ha ido empeorando la calidad de la educación. Lo otro, hay múltiples organizaciones que están formando profesores. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Freire, el año 68, que se le restaron 2 años a las humanidades y se le agregaron 2 a la básica. Pero había que formar profesores. A esos profesores les pusimos los profesores Marnicot. Pero ahora, a partir después del 90, una cantidad de instituciones forman profesores con 2 días de clase. El día jueves 3 horas y el día sábado 6. A esos profesores le hemos puesto los profesores Marnicot, que son los que están actualmente frente a nuestros alumnos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de calidad de educación si no nos vamos a los procesos propiamente de formación de profesores y de profesores que realmente hagan clases? Esa es una, yo creo que no se ha tocado. Muchas gracias y disculpen. Buenas tardes, acá. Aquí. Yo creo que un buen boxeador, a pesar de tener una mano atada, podría aprender a bailarle al oponente para no caer a la lona. Yo creo que, como Ali, creo que habría que pensar que recién se cumple una etapa de 4 años desde que las primeras escuelas adscribieron al Convenio de Igualdad de Oportunidades a través de la Ley CEP. Y se crearon los primeros proyectos de mejoramiento educativo donde hubo participación de profesores y otras entidades. Desde mi punto de vista, pienso que es prematuro decir que desde esta perspectiva, decir que la educación pública está, digamos, a punto de morir, si ya vamos recién en una primera etapa. Yo creo que habría que esperar un poco más, en educación las cosas son de largo aliento. Vamos a darle la palabra ahora a nuestros panelistas. Primero, Arturo. Gracias. ¿Por qué educamos? Es una pregunta inmensa. Yo podría decir que desde un punto de vista ciudadano, que es como un ángulo, ya lo sé, no es todo lo que tiene que ver con la educación. Nosotros nos encontramos con una sociedad plural, donde las personas tienen distintos puntos de vista, distintas visiones de la vida, distintos planes o proyectos de vida. Y uno de los desafíos a través de la educación es ir transformando al niño gradualmente en ciudadano, capaz de comprender, respetar visiones alternativas a la propia, capaz de convivir democráticamente con ellas, capaz de deliberar y discutir sobre el futuro. En ese sentido, por eso valoro en particular la educación pública, tiene la educación pública, por el hecho de la convivencia de personas heterogéneas, un valor particular para la democracia. Entonces, una democracia necesita diversidad de puntos de vista, pero también necesita algunos consensos mínimos que se construyen gradualmente. Ese es como un ángulo para mirar el tema, no pretendo agotarlo, pero por ahí podríamos conversar más. La nueva institucionalidad, me refiero a preguntas ya específicamente dirigidas a mí. Sí, ha habido algunos pasos que apuntan en la dirección de lo que yo aquí decía. Hay un trabajo que hizo Lucas McClure, que especificó muy concretamente cuáles son las ataduras que tiene el sistema de gobierno de la educación pública que le impide competir en igualdad de condiciones. A eso me refiero cuando digo que boxea con una mano amarrada. Es completamente distinto cuando tú tienes un sistema como el japonés o el finlandés, donde tienes toda la educación estatal y no compite con otro tipo de educación. Ese tipo de estructura no es apta, creo yo, cuando tú tienes al frente un colegio particular subvencionado compitiendo contigo. Y me parece que un error que cometimos fue ese, no diseñar una estructura institucional para la educación pública en competencia. Y citaba a Stuart Mill porque justamente Stuart Mill yo creo que es el filósofo que que más se acerca a lo que tenemos en esto, y donde él ve a la educación pública jugando este rol de paradigma y en competencia con una educación particular. Pero para eso necesita poder competir, y uno de los elementos centrales es una institucionalidad que le permita tener una oportunidad real de ganar.
y la otra es el sistema de financiamiento. Esa institucionalidad de paso tiene que garantizar que haya, por una parte, liderazgo en el director o rector y, por otra parte, una cierta heterogeneidad y elección por mérito de los profesores, porque queremos que los colegios realmente sean plurales. Es posible que haya que establecer incentivos para que sean inclusivos, en el sentido de que sean heterogéneos desde un punto de vista socioeconómico. Y, por supuesto, forma parte de la idea misma de la educación pública el que el colegio no seleccione en función de criterios que directa o indirectamente correspondan a decisiones o clívages socialmente relevantes, como raza, religión, clase social, ingresos, etc. Es decir, eso que en un colegio particular es posible, en un colegio público por definición no debe ocurrir, y eso requiere un mecanismo institucional que de alguna manera lo garantice. Pero el otro punto es el tema económico. Nosotros hemos tenido, y a eso me refiero con la imagen del boxeador que boxea con una mano amarrada, y eso no se ha solucionado, hemos tenido un sistema en el cual los padres pueden aportar a la educación de su colegio particular subvencionado, con lo cual el dinero disponible para ese colegio es más que para la educación pública. Entonces nosotros tenemos hoy día una estructura de ingresos que es reflejada exactamente en la calidad de los colegios correspondientes. A eso hemos llegado. Y la educación pública poco a poco, no digo yo que vaya a morir, fue una forma fuerte, lo dije, pero fue una forma provocativa, pero luego agregué lo probable es que por un peso histórico no muera, pero se reduzca a ser una especie de depósito donde van los que no tienen alternativas, donde la educación pública poco a poco se va a ir transformando en el último recurso. Y lo que vas a tener tú de ahí para arriba es un listado de colegios que refleja más o menos, en cuanto a calidad, el poder económico de los respectivos padres. Esto tiene mucha fuerza en la sociedad. Esto no estoy diciendo yo que sea impuesto. Tiene tanta fuerza como tiene Facebook. Cuando MySpace competía antes que surgiera Facebook, el gran problema que tuvo MySpace, por el cual no prendió, es que era un lugar abierto. Todos podían entrar, nadie podía ser excluido. El gran salto de Facebook fue poder excluir, fue construir una especie de club. Bueno, los padres tendemos a hacer lo mismo, buscamos padres similares y nos agrupamos y nos encontramos en colegios de personas similares, que son de alguna manera como Facebook, un grupo de personas que ojalá nos conozcamos, un grupo de personas que ojalá seamos parecidos, que ojalá seamos como un club. Y esos colegios pueden excluir, el colegio público no. Entonces, hay una cantidad de elementos en los cuales el colegio público está compitiendo en desigualdad de condiciones. Por eso yo creo que es necesario apuntar a ir gradualmente incrementando el subsidio del sector público, de tal manera que el sector público tenga un subsidio equivalente, ojalá al más alto financiamiento compartido permitido, 70.000 pesos. A lo largo de los años ir llegando a eso, de tal manera que tengamos una educación gratuita y de calidad pública, atractiva para personas de todos los niveles socioeconómicos, y que esa opción esté disponible. Yo soy partidario de que la otra opción se mantenga tal cual está hoy. No soy partidario de privar a un padre del derecho de tomar dinero y destinarlo a mejorar el colegio de sus hijos. Creo que si un padre tiene derecho a comprarle una bicicleta o pagarle un profesor de natación a un hijo, también tiene derecho a mejorar el nivel de su colegio. Yo creo que eso es algo positivo. Como dije, crea compromiso, crea identidad, crea pertenencia, crea misión. Y eso lo estamos viendo. Y hay mucha diversidad en la educación de hoy, en Chile. Y eso es un mérito. Pero creo que la educación pública tiene que tener una situación económica similar, porque si no, no cumple el rol de movilidad social. En una encuesta reciente del CEP donde trabajo, se preguntó cuál es el elemento que más explica la pobreza. La educación, respondió la gente. ¿Cuál es el elemento que mejor explica la riqueza de la gente? La educación, respondió la gente. Estamos en una sociedad que ve en la educación la clave, tal vez exageradamente, del futuro. O sea, hay altas expectativas depositadas en la educación. Si ustedes comparan esto internacionalmente, se encuentran con que países que tienen una gran educación como Finlandia no responden de la igual manera.
o Suecia, o los países que tienen altos niveles educacionales, no le atribuyen a la educación este rol central, porque eso está dado. Es una educación de calidad, es una educación a la cual pueden acceder todos. Pero si nosotros tenemos una sociedad en la cual el acceso a la educación de calidad está en relación con los ingresos, obviamente tenemos un problema educacional y un problema de desigualdad futura, ¿no? De reiteración y quizás de agudización de las diferencias. Entonces, este es un caso en el cual hay que entender que la educación tiene que cumplir una pluralidad de fines o buscar una pluralidad de bienes. Está bien que haya diversidad y libertad, yo valoro mucho eso, pero creo que en una sociedad liberal también tiene que haber igualdad, también tiene que haber inclusión, también tiene que haber posibilidad de formar ciudadanos. Hay que buscar un balance. Tú preguntabas qué es la diversidad o qué valor tiene la diversidad. Yo no sé si te referías a la diversidad en un sentido de pluralidad cultural o más bien a una heterogeneidad socioeconómica en el mismo colegio. Ambas van de la mano. Hay una diversidad socioeconómica que implica también una diversidad de alguna manera cultural, pero supongamos socioeconómica. Es que yo no lo veo que vayan tan de la mano, porque lo que tenemos hoy día en Chile son colegios que a veces son como guetos. O sea, tú tienes colegios, por ejemplo, conservadores católicos, de derecha, tienes colegios socialcristianos, tienes colegios marxistas o de familias que han sido marxistas y hoy día se llaman postmarxistas, tienes colegios ecologistas. O sea, tienes esa diversidad, pero cada uno de ellos es muy homogéneo desde un punto de vista socioeconómico. Entonces, cuando hablamos de inclusión, de que el colegio público sea inclusivo, a lo que estamos aspirando es a que en el mismo colegio haya personas de un nivel socioeconómico dispar, heterogéneo, por ejemplo. Y ojalá también haya pluralismo desde el punto de vista filosófico, religioso, intelectual, político, etc. Pero lo que produce una cierta inquietud a futuro, sobre todo dado el hecho de que nuestra educación es continua, en el sentido de que no se rompe a los 12 años como en casi todos los países del mundo y tú postulas a un nuevo colegio para ir a la media, es que la decisión tomada a los 4 años por un niño que obviamente hay que llevarlo de la mano al colegio del barrio, se traduce luego en la educación media, en ese mismo lugar, y luego a veces, para algunos por lo menos, en una universidad, que también corresponde a ese nivel socioeconómico y a ese nivel de calidad. Entonces tenemos ciudadanos que han sido formados en un túnel que comenzó a los 4 años y termina eso de los 23, 24, 25, y ¿no tendrá algo que ver esto con los tremendos niveles de desconfianza que tenemos en Chile? ¿No será que en el fondo lo que pasa es que estamos construyendo una sociedad de personas que no se conocen de verdad, que no han convivido y que tienen por consiguiente una tendencia natural a desconfiar de quien es diferente? Porque justamente esta es una sociedad que uno lo ve en todas las encuestas, es particularmente desconfiada del otro. Entonces hay aquí un tema de confianza, hay un tema de comprensión de la reciprocidad, sin lo cual, digamos, no puede haber una sociedad justa y liberal. Muchas gracias. Bueno, hubo bastante riqueza de preguntas y de intervenciones. Yo me quedé con 4 preguntas que voy a tratar de juntar. ¿Para qué educamos? El tema de terminar con la desigualdad es posible. El tema de la diversificación sobre la educación. Estas 3 cosas. ¿Para qué educamos? Yo creo que han salido bastantes cosas, ¿no es cierto? O sea, ha salido como un elemento importante el desarrollo productivo, etcétera, lo cívico, la idea de integración social o cemento social, una base moral, nos decía citando a Durkheim y Carlos Peña. Hay 2 cosas que yo le agregaría a ese menú. Una cosa, a mí me parece que no le hemos dado todavía en Chile el suficiente peso en la parte de desarrollo productivo a todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Yo creo que hay una ética del cuidado que no ha entrado mucho en la educación y que me parece que es re importante. Un otro elemento en esa misma línea es desarrollo personal, entendiendo que estamos estamos con un proceso de individuación muy fuerte y tenemos una sociedad, y crecientemente así, en la cual crearse un proyecto de vida no es simple.
Y yo creo que por ahí hay un tema de la importancia de competencias generales, etcétera, que yo creo que afecta a toda la educación, afecta mucho también a la educación superior, en la cual tenemos un tipo de educación superior tremendamente profesionalizante y que impide estas capacidades genéricas que son las que permiten más adaptación, etcétera. Pero quisiera ir a los otros temas, al tema de la diversidad interna. Bueno, yo ahí soy un claro partidario de que sí, o sea, yo creo que es absolutamente necesario y como lo dije antes, lo veo muy ligado a la democracia. O sea, yo creo que es imposible aprender democracia en un tipo de educación que es totalmente segmentada y en la cual yo me junto con los iguales. Carlos Peña hace tiempo, no sé si él se acuerda, en una columna hablaba que en nuestra escuela es como el patio posterior de la casa. O sea, en el fondo no tenemos dentro de la escuela diversos. Y yo creo que eso es nefasto. Y desde ese punto de vista, yo no estoy tan de acuerdo, y para colocarle un poquito de ají al asunto, con esta idea de mantener el financiamiento compartido. Yo creo que que los padres puedan invertir en la educación de sus hijos, sí. Pero eso significa que tiene que ser fuera de la escuela. O sea, la escuela tiene que ser una entidad unitaria. Yo tengo que tener, y me parece que eso es parte de la democracia, escuelas con diferentes particularidades. Pero esas particularidades tienen que poder ser elegidas por todos. O sea, a mí me parece que el sistema de educación particular tiene que regirse con criterios, entre comillas, públicos. Y por lo tanto no puede haber selección y tiene que ser una decisión de los padres y no la escuela aceptarlo. Y obviamente que la plata, el tener que pagar por elegir una educación con tal o cual característica, ese asunto segmenta y segrega. O sea, yo por ahí creo que hay un tema complicado. La desigualdad va a existir siempre. Pero yo creo que hay desigualdades hirientes y hay desigualdades decentes. Y me parece que nosotros tenemos en Chile una desigualdad hiriente, en el sentido que es excesiva desde el punto de vista socioeconómico y tiene esto, en lo cual insistió un poco, de que se reproduce padres a hijos. O sea, no tenemos movilidad social. Y yo creo que eso es un elemento tremendamente complejo y que en eso la educación sí tiene mucho que hacer. Gracias. A ver, yo quisiera servirme de alguna de las preguntas para subrayar lo que a mí me parece absolutamente fundamental y no quisiera que le faltase énfasis a esto que voy a decir, y es que las altas expectativas que se cifran hoy día en la educación y en la escuela por parte de todos los sectores sociales son resultado, por favor no lo olviden, de la difusión del principio meritocrático que subyace en la modernización, ¿no? Hoy día creemos en la meritocracia, es decir, pensamos que los recursos y oportunidades en la vida tienen que distribuirse al compás del esfuerzo personal, porque hemos tenido 2 décadas de modernización con expansión del consumo, hemos borrado los símbolos de estatus en la juventud, los símbolos externos del estatus, tenemos jóvenes más secularizados, más autónomos, con más expectativas y ambiciones que sus padres, tenemos mayor movilidad intergeneracional. Nunca en la historia de Chile, en el lapso nada más de una generación, había habido cambios tan radicales. Entonces, hoy día creemos en el principio meritocrático, en el esfuerzo personal, gracias al proceso de modernización. Y las críticas al sistema escolar son demandas para que el sistema escolar y educativo se ponga a la altura de ese principio meritocrático, para que la realidad social se ponga a la altura del potencial normativo que ha desarrollado. Insisto en esto porque a mí me parece que se está cometiendo en este debate, por parte de muchos sectores, particularmente de la izquierda, un error intelectual severo, consistente en creer que las demandas hacia la escuela son en realidad un rechazo al proceso modernizador. Yo creo que ese es un error intelectual de proporciones, porque en realidad, insisto, la difusión del principio meritocrático es fruto de la modernización. Lo que estamos pidiendo es que la escuela se ponga a la altura de los ideales que el propio proceso modernizador ha logrado expandir en la cultura. Fíjense ustedes que hacia 1970, y con esto termino, Aníbal Pinto, en un famoso trabajo, dijo que el problema de Chile era que contaba con un sistema político extremadamente expansivo que permitía que se expresaran todos los puntos de vista y las expectativas, y un sistema económico incapaz de satisfacer esas expectativas.
Y Aníbal Pinto predijo que la crisis de Chile se resolvía o cambiando el sistema económico o cerrando del todo el sistema político. Sabemos lo que pasó. Yo pienso que la situación hoy día de Chile puede ser descrita como la misma contradicción de Aníbal Pinto, pero al revés. Hoy día tenemos un sistema económico relativamente eficiente, nunca habíamos tenido otro más eficiente y más productivo en la historia de Chile, pero tenemos instituciones que no están a la altura de las expectativas que ese sistema ha logrado desatar. Y yo creo que ese es el desafío que Chile, y particularmente me parece a mí los sectores progresistas, tienen por delante. Muchas gracias.